el capítulo 2, ¿verdad?, de 2 Timoteo. Vamos a leer el versículo 3, amén, el versículo 4 y después del 8 al 9, amén, estamos. 2 Timoteo, capítulo 2, vamos a leer 3, 4, 8 y 9, rapidito. Dice así la palabra, la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, tú pues, dice, sufre. Diga conmigo esa palabra, sufre. Qué tremendo, ¿ah? Sufre. Penalidades, dice, como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita, dice, se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Vamos al 8. Acuérdate, dice, de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual, ¿qué dice ahí? Sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Amén. Padre, te damos gracias en esta maravillosa noche, donde una vez más en esta nación, en este país, que hasta ahora y solamente hasta ahora podemos predicar en libertad de tu evangelio precioso, Señor. Y oramos para que podamos continuar en esta nación expresando la palabra de Dios tal y como es, sin tener regulaciones ni prohibiciones, porque tú eres grande y tú eres soberano, Padre, en el nombre de Jesús, amén. Puede tomar asiento. Hoy le predicaré sobre el tema resiste la sequía, ¿okay? Resiste la sequía, amén. ¿Qué es sequía? Un lugar donde no hay agua, seco, ¿no? Cuando sientes que tu cuerpo está deshidratado, bueno, Chelsea acaba de jugar soccer y estoy seguro que lo primero que sale es buscando ¿qué? Agua, ¿no? ¿Ven? Te da sequía, te da sed. Entonces, cuanto a lo espiritual, el tema resiste la sequía. Y de veras que cuando entré, le digo a Chelsea, ¿cómo te fue? Y Chelsea me dice, bien. Pero me lo dijo, me sorprendió porque me lo dijo con una alegría. ¿Sabes? Bien, así, ¿verdad? Y luego le hago la segunda pregunta, ¿qué ganaste? No. Pero escuché bien esto, ¿verdad? Me dio una lección ahí. Porque nosotros tendemos a sentirnos muy bien cuando experimentamos la victoria. ¿Sí o no? Tú le preguntas a alguien cómo estás y su ánimo, su sentido de alegría va a depender que esté en victoria, que todo te vaya bien. Pero imagínate que si ese día que yo le pregunte a usted cómo está y le acaban de decir que se acabó el trabajo. Y como decía allá una hermana que, yo no sé por qué el hermano fulano decía allá en otra iglesia, ¿va? Cuando yo le pregunto cómo le va, hermano, y el hermano, ahí. ¿Cómo que ahí? Un cristiano no puede decir ahí. O sea, que poca fe, ¿eh? Entonces, necesitamos nosotros de verdad que aún en medio de una sequía, aún en medio de un momento que no te fue bien, que no experimentaste la victoria, tú puedas decir, bien, estoy experimentando sequía, pero la estoy resistiendo y siempre con mis labios declararé que estoy bien. No es que estoy mintiendo, man. Es que tengo fe y profeso, como Abraham, que dice que se movió como viendo al invisible, pero realmente no lo veía, porque era invisible. Entonces dice que Abraham, el padre de la fe, se movía como que ya estaba viendo, ¿verdad? Como decía hace poco, yo me veo, ¿no? O sea, así ya me veo dando llaves de una casa. Bueno, no que se la voy a dar gratis, ¿verdad? Dios va a proveer de alguna manera, pero el esfuerzo sí, el movernos hacia eso, definitivamente que va a llegar. Amén. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que creer, tener esa fe, esa certeza, ¿no? Pero en este proceso tenemos que estar dispuestos a pasar sequías. Esas sequías que no hablo cuando te da sed literal de agua, ¿no? Que te hidrata. No, estoy hablando de la sequía, de momentos de penalidades, de sufrir. Y lo que me llama la atención aquí dice que cuando dice sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, y en el 9 él dice y enfatiza que en Cristo, dice, en el cual dice, sufro penalidades, dice, hasta prisiones como de malhechor. O sea,
Pablo, el apóstol que le escribía a Timoteo, le estaba diciendo, te advierto y te estoy diciendo que sufras. Y eso es lo que no nos gusta, la parte del evangelio. El mundo no quiere sufrir. Las personas que rehúsan el llamado a Cristo es porque es que yo no quiero sufrir. ¿Y a qué le llamamos sufrimiento nosotros, verdad? Porque Pablo dice aquí, a mí hasta en la cárcel me metieron juzgándome como que si fuera una persona mala. Qué tremendo que en los momentos que tú le sirves a Dios, que parece que todo está bien, se te va a levantar una posición y te van a querer aplastar, a querer decirte, tú eres malo, tú eres esto. ¿A cuántos alguna vez en su vida han experimentado un momento de difamación? Difamación, que es algo feo, mentira, que se levanta contra ti para aplastarte. El chisme es terrible en eso, hermano, es horrible. Y mire que solamente con un poquito que hablas con una persona te das cuenta que la persona es chismosa. Porque te dan un espíritu ahí, que el espiritual lo palpa. Ahora, el que no está espiritual se enreda en esas cosas, ¿verdad? Todos hemos pasado un momento de sequía, pero hay que resistirla, ¿eh? Yo recuerdo una vez, aquí en Alfa y Omega yo he experimentado esa sequía, esos momentos que te sientes desesperado, esos momentos que no sabes ni qué hacer. Como dijo Estanislao Marino, ahí andas como un chivo picado de avispa, ¿para dónde le doy? Entonces, y anterior en todo ese proceso, porque usted siempre me ve a mí aquí, ¿verdad?, predicando en fuego, en alegría, en fe, moviéndome como que veo las cosas que son, como las cosas que no son, como que son, ¿verdad? Y siempre, ¿se acuerda aquella alabanza que he cantado acá? Que no la escribió, aclaro eso, no quiero que me vayan a demandar, ¿verdad? Pero que la canto desde lo más profundo de mi alma. ¿Se acuerdan que he cantado aquella que dice, no voy a correr, ¿se acuerdan? No voy a correr a alguien como yo, decía, lleno de la unción, lleno de valor, lleno de poder. Esa alabanza me encanta porque dice, me levanto muy temprano en la mañana y me encuentro en el campo de batalla y escucho que a mi oído susurraba. Eso es muy cierto. Si tienes miedo, vuélvete a tu casa. Tremendo, ¿eh? Y comienzo a mirar alrededor, muchos corriendo llenos de temor. Mira qué tremendo lo que dicen. Los que me decían, yo te doy la mano, han dejado sus espadas y me han abandonado. Hay momentos que así te vas a sentir y yo he pasado esos momentos así. Y de ahí no recuerdo lo que más sigue esa alabanza, pero de momento siento no recuerdo, no voy a seguir diciendo algo que no recuerdo esa alabanza, pero lo que sí dice es, pero de repente escucho otra voz que me dice, no temas que yo estoy contigo. Y entonces comienza, pero lo cierto es que dice, no voy a correr, no voy a correr. Y en el momento que vino la sequía y que vino un momento difícil, hermano, yo me quería echar a correr. ¿En serio? Los momentos que nos van a pasar, por eso el mensaje de hoy es, resiste esa sequía. Y en el momento pues tú te quieres, de verdad, no le estoy hablando yo de que me iba de los caminos de Cristo, sino botar la toalla, dejar el ministerio, pues. Pero fíjese que qué tremendo, hermano, ¿verdad? Que hubo una persona que no le voy a decir quién, pero de aquí de Alfa y Omega, como que me hizo reflexionar, pero me dijo, pero pastor, ¿y usted no que canta que no va a correr, pues? ¿Verdad? Porque una cosa es cantarlo, una cosa es predicarlo, una cosa es andar presumiendo de que tú eres esto y el otro, pero a la hora, como dicen, una cosa es hablar del diablo y otra cosa es verlo venir. Es un dicho, ¿verdad? Eso no está en la Biblia. Una cosa es hablar del diablo y otra cosa es verlo venir. Y de veras, hermano, que a veces uno se la lleva de gallito, ¿verdad? Decimos así en Guatemala. No tengo miedo, dice, no tengo esto, no. Y como en una de las escenas de Cantinflas, ¿verdad? A que no te atreves a pegarle delante de mí, le dice, porque parece que golpeó al otro. Y le pega, ¡pum! Yo pensé que no, le digo. O sea, somos cobardes a la hora de la hora, esta carne se acobarda. Y para ver la gloria de Dios vamos a ser probados en esos momentos, si de verdad podemos nosotros decir, me paro firme y de verdad resisto esos momentos difíciles que llegan a mi vida.
cuando a veces no hay, cuando a veces parece que no fluye. Aquí mismo lo hemos vivido en Alfa y Omega. Créame, hermano, y muchos de los pocos que quedamos acá, pero yo como digo pocos que quedamos, ¿verdad? Pero a la vez digo son muchos. Porque me encanta cuando llega una persona y dice, yo sé, ese banco yo lo podemos llenar en el nombre de Jesús. Pero nosotros, de verdad, hermano, tenemos que motivarnos, hombre. Tú tienes que verte en el nombre de Jesús, ¿verdad? Activar esa fe en ti. Y aunque te esté lloviendo, hermano, pues vamos para allá. Como le explicaba, le contaba el testimonio cuando estuvimos allá en esa iglesia de Columbus, que aun cuando nosotros no teníamos, mire, de verdad, yo recuerdo que mis niños estaban pequeños, Lorenita y Irwin, estaban quizá como Kimberly estaba Lorenita, no recuerdo así. Y pues ahí van ellos 1 año y 6 meses, ¿verdad? Los tuvimos bien, casi que gemelos, uno encima de otro. Pero cuando teníamos el negocio y nos íbamos al negocio y era exhausto, ¿no? Ellos salían de la escuela y al negocio. Y no tenían tiempo ni para estar en casa y todo eso. Y era bien difícil, ¿no? ¿Cómo tú le puedes decir a tus niños, verdad? ¿Cómo vas a sacar tiempo para tus hijos? Y aunque estaba bien endeudado en cuanto a eso, yo empecé a llorarle al Señor. Le decía, Señor, pero una cosa siempre haré, no abandonaré tu casa, aún en medio de la sequía la voy a resistir y voy a adorar tu nombre. Cuando, imagínese, no es fácil que las cosas no te están yendo bien. El negocio que pensaste que iba a producir no te está produciendo. Y le voy a decir que si yo me involucro a meterme de lleno al negocio, pero de lleno de verdad, hubiera echado para adelante, pero me hubiera tenido que olvidar de la casa de Dios. Sinceramente, hubiera tenido que olvidar la casa de Dios, no tener tiempo para el servicio. Y eso es algo que a mí, que tuve una experiencia con Cristo, me dolía en el alma, fuerte. Entonces, y recuerdo que llegó esta persona una vez y me dice, como era una panadería y librería cristiana, yo le he contado aquí, que ahí me di cuenta, hermano, que había tanta piratería dentro del cristianismo, que todo es un negocio y comercio. Imagínate cuando un cliente te trae un CD, que por fuera tiene la carátula y todo, pero por dentro es un CD pirateado, pero estaba bien selladito, viniendo de una librería cristiana. Y que ven al cliente y te dice, el CD que venía ahí no era genuino. Y yo tenía que agarrarlo porque el negociante pierde y darle otro. Pero ahora ábrelo aquí, a ver. Y a veces lo abría delante de mis ojos y sí, venía otro pirateado. Y cuando yo llamaba, bueno, a la próxima se lo respondemos, pero para hacer otra compra tenías que invertir en mínimo. Es caótico, es difícil. Yo dije, santo Dios, yo pensé que los cristianos eran honestos. Hay un 90%, me atrevería yo a decir, alguien me va a decir dónde saca esa cifra, pero es que la verdad cuesta encontrar un cristiano de verdad genuino hoy en día. Tremendo, ¿eh? Cuesta encontrar de verdad una persona genuina, que de verdad diga, voy a sufrir penalidades por amor al evangelio. Voy a resistir toda sequía por amor al evangelio. Es difícil, los hay, aquí hay. Amén. Y los jóvenes y la juventud que está conmigo, tienes que meter de eso. Yo tengo que ser genuino. Así como a nosotros no nos gusta aceptar un billete de a 50 falso. Imagínate que te dan un billete. Bueno, alguien aquí en la ofrenda puso un billete de a 20 cortado por la mitad. ¿Cómo es eso, hermano? Yo no sé quién fue, pero alguien tuvo que haber sido. Porque si yo me diera cuenta quién fue, yo le digo, sin vergüenza. Voy a pecar, pero te voy a decir, ¿cómo tú te atreves? Hazlo en la tienda, hazlo donde tú quieras, pero en la casa del Señor. Tú vienes a poner un billete en la mitad, así. Por lo menos preguntar, ¿verdad? Pero bueno, fue hace como 4 años, así que no se preocupen ustedes. Más de 4 años quizás, sí. Todavía lo tengo guardado, fíjese. Lo tengo ahí yo no sé por qué lo guardé. Y cada vez que abro la gaveta me acuerdo y digo, ay Dios mío, bendícelo Señor, como dijo un predicador una vez, Padre,
tócalo, Señor, donde quiera que se encuentre, tócalo. Con un rayo, pero tócalo, no. Así, eso lo copio de un predicador. Pero entraba esa persona al negocio y miraba así, miraba todo, ¿verdad? Y me decía, pero aquí no vende cigarros. No, somos cristianos. Y me dije, ¿cómo tú vas a sobrevivir a un negocio de esto sin cigarro y sin cerveza? Pues no sé, solo Dios sabe. Y la verdad tuvo razón, no sobreviví en el negocio. O sea, tuve que cerrarlo, una larga historia detrás de todo eso, porque para decirle que fui a un lugar a 5 horas, estoy hablando de Columbus a Atlanta, al norte de Atlanta, como 2 horas. Y ahí había una iglesia y era un pastor que tenía supuestamente un negocio de distribución también de música cristiana, material cristiano. Y así simplemente, venga hermano, yo se lo doy barato, y uno buscando lo más barato, ¿verdad? Y me entró al lugar donde él mismo pirateaba, ahí tenía hasta impresora y todo para poder imprimir y sellarlo y todo. Me dice, aquí tengo, yo solo compro el mestre, me dice, ya no hay problema, que no sé qué. Dios mío, cuando yo me di cuenta de eso, Señor, mejor cierro el negocio porque me quiero ir para el cielo. Sinceramente. Y ahí tomé la decisión, pasando mi sequía, de resistirla y decir, cierro un viernes. El servicio era a las 7:30, creo yo, 7 algo. Pero yo cierro. Ahí puse en el rótulo, cerrado. Y algunas veces llegaba un poquito tarde al servicio porque pues siempre llega un cliente, hay que atenderlo, ¿verdad? Y todo, pero yo estaba como que, no es que lo quisiera votar, pero ¿verdad? Pero entonces como si quería persistir, ya sé cómo se va a ir, decía yo, ¿verdad? Sin tener que ser rudo. Sí, porque llegaba y empezaba a ver, le digo, hey, yo me sacaba así, Dios le bendiga, le digo, todo eso. Ah, sí, aquí viendo y todo eso. Y yo decía, pues si vas a comprar, no mires mucho, porque yo tengo un culto donde ir a adorar a Dios. Pero no lo decía yo en mi mente, ¿va? Pero como sabía que hay muchos que son como las mujeres, que les encanta ir al mall y se pasan 3-4 horas y solo miran. Y si compran 2 cositas, ¿verdad? Al siguiente día las quieren ir a devolver. O sea, eso yo no lo entiendo, ¿verdad? Pero Dios bendiga a las damas, Dios las bendiga. Entonces, lo que hacía era, me acercaba y cuando miraba que pues parece que está pasando, y a mí me entraba un desespero porque yo quería ir a adorar a Dios. Es que ese es el desespero cuando tú conoces de verdad de Dios. Te entra un desespero porque tú tienes una conexión con Dios. No importa si va a predicar un niño, no importa quién va a hablar, yo quiero entrar a la casa de Dios y darle gloria. De ahí para allá, aunque el pastor hable disparates, pero yo llegué a la casa de Dios a adorar a Dios, ¿verdad? Pero aquí se da palabra de Dios y aquí hemos educado que tienes que, y vamos a seguir desarrollando. Dios me ponía, estaba orando y me ponía, hermano Sergio, que Dios tiene cosas para ti y quiere desarrollarte, ¿no? Entre más, pero claro que a veces Dios nos pasa por un proceso y si resistes, ¿verdad? Ese proceso, Dios te lleva a grandes cosas, amén. Porque Dios está orando bonito, ¿eh? Ha orado aquí en la hermana Norma. Me encanta cuando Jessica cuando se para aquí, créeme que yo soy alimentado, hermano. Así que nunca, usted pierde la timidez, hermano, ¿verdad? Y bueno, haga grandes cosas. Aquí hay muchos, Sarita canta precioso, o sea, hay oportunidades, ¿verdad? Pero aunque sea que agarre un mapa y una escoba, usted es valioso en la casa del Señor, ¿verdad? Y bueno, ¿en qué estaba? Dijo que. Entonces me acercaban, gracias Sarita, lo hice para probar a ver si estabas poniendo atención. Entonces, eso lo copié de otro pastor también, ¿verdad? Funciona, ¿ok? Entonces, me acercaba a la persona, ¿verdad? Como miraba que estaba, que si qué, que si no, entonces le decía, oiga, varón, ¿usted conoce de Cristo? Y cuando me miraban así, bueno, empezaban así, sí, y ya miraba que, bueno, ay Dios le bendiga y no me compraban nada porque, hermano, a menos que, era raro que viniera aquí uno fuese cristiano. Y decía, bueno, pues ni modo, aquí hay que hablar, ¿verdad? Pero le decía, bueno, mire, lo que pasa es que tengo un culto y ya, pues si es cristiano me va a entender. Pero si no es cristiano, fácil, te quitas a alguien de encima. Predícale de Cristo y tú verás. Se les acabó el gozo, se les acaba la alegría. Ahí nos vemos, ¿sí que ya? Y después, aunque te vean, te sacan la vuelta. Fíjese que pareciera que como que le vas a hablar del diablo, ¿no? Que tienen un miedo cuando le hablas de Cristo. Te cambian la conversación. Yo he tenido esas experiencias.
Te sacan la vuelta como que, hijo, si te estoy hablando de Cristo, ¿qué pasó? Dios es real. Tremendo, ¿verdad? Pero bueno, y era así como creaba ese desespero de decir, me voy a la iglesia a adorar a Dios y a exaltar su nombre, porque en medio de esta sequía, Él será mi fuerza. Hace unos 6 meses atrás, Dios puso en mi corazón escribir un libro, ¿verdad? Y por lo menos la introducción la tengo, pero ahí estoy, en la introducción. Y la introducción, créame hermano, que es pero tremenda, porque hasta cada vez que la leo yo siento el fluir del Espíritu Santo. Sí. Y se llama En el Valle de la Sequía. Yo sé que va a ser de bendición. ¿Cuántos han pasado por ese valle de la sequía? Yo sé que ustedes no saben lo que es exactamente estar en un valle de la sequía. Esos momentos que te sientes, ¿verdad? Que se acabó todo. En esos momentos que nadie se acuerda de ti, estás abandonado. Porque si yo te aseguro que si tú te ganas la lotería, Dios reprenda al diablo y no se la va a ganar nadie aquí, ¿verdad? Porque no juegan eso es trampa del enemigo. Eso es diabólico y eso es maldición. ¿Sabe por qué mucha gente no prospera muchas veces, verdad? Porque están atados a algo, alcohol, vicio, lo que sea. Tremendo. Coquetean con el diablo y eso es bien serio, hermano, te lo digo yo. Eso es bien serio. No vas a ir a ningún lado. Tu vida siempre será una vida de miseria. Aleluya. Tremendo, ¿ah? Entonces, se quedó ese libro en esa introducción por ahora, porque yo sé que Dios mediante este año que viene lo pueda, ya tengo el outline y todo, ¿verdad? Pero habla de lo que es en el Valle de la Sequía y hasta bilingüe, in the Valley of Drought. Drought es sequía, esa sequedad, y está ahí. Y casi mientras meditaba yo en esto de resistir la sequía, esos momentos difíciles, y yo lo he vivido, yo lo he pasado. Antes de llegar a estos lugares, lo pasé. Incluso cuando llegué a este pueblo de Hinesville, ahora tú pasas por ahí, tú ves como 5, 6, como 10 luces. En aquel tiempo había una y creo que solo flashaba. En un highway así pequeño, Hinesville. Yo le he testificado aquí a la iglesia, ¿a dónde me mandaste? Dios mío, sácame de aquí. En el 2000, por ahí así, con mi esposa se acuerda que venimos acá, que yo no sé por qué Dios siempre me puso en el área de misiones, ¿verdad? Director de misiones. Y entonces tuve que venir aquí a un congreso. Y recuerdo que yo le dije a mi esposa, y de regreso andábamos con otro hermano y hasta nos dieron un ticket. Imagino, yo aquí no quiero volver, jamás. ¿Qué va? Este lugar es depresión. ¿Sí me entiendes? O sea, que no me gustaba, ¿no? Pero cuando llegué a este lugar que por fin me dijeron que venía para Fort Stewart, Georgia, Hinesville, yo miro a mi esposa y le digo, ay Señor, ¿qué crees? Pues vamos para el lugar que yo dije, no quiero ir. Llegué a este lugar que para mí lo miraba como lugar de sequía. Y mire que llegué a principios del 2006, terminando 2005, 2006. Y desde 2006 empecé a buscar cómo salir de acá. 2006 pasó, 2007, 2008, 2009, 2010. Y en el 2011, hacia finales, 6 años después, en Odum, y Odom, ese pueblito de ahí, Dios mío. O sea, las cosas que Dios hace, te mete a veces en desiertos que tú no te lo imaginas. Pero si resistes la sequía, si resistes esos momentos difíciles, ahí donde Dios te plantó. El problema es que a veces, como dicen, nos queremos echar a correr, ¿verdad? Como en el momento que uno pasa la prueba, yo lo he vivido, que tú quieres, dice, pues, dejo todo tirado, pues nos vamos, porque la verdad esto está de loco, porque cuesta sufrir estas penalidades que dice aquí el apóstol, en el cual sufro penalidades hasta prisiones, dice, a modo de malhechor. Y si alguien se determina a querer meterte en la cárcel, mire, conmigo ha intentado el enemigo hasta meterme a la cárcel. Porque ese es el odio que el enemigo levanta, esas penalidades que vienen contra ti. Y entonces ese momento que tú
De verdad, Dios te habla a través de la palabra, Dios te habla y tú lees la escritura y tú dices, pero no es nada sorprendente lo que me pueda estar pasando a mí, porque al momento que tú decides servir a Dios, vas a pasar momentos de prueba. Increíble, pero hasta los jóvenes, por ser tan jóvenes, ya comienzan a pasar pruebas. El enemigo comienza a zarandearte. El momento que decides levantarte del banco y ser parte de algún ministerio, comienzan a pasar un montón de cosas alrededor tuyo, porque el enemigo lo que odia es que tú seas un adorador o una adoradora. No quiere, lo que quiere es tenerte sentado o tenerte fuera de la iglesia, porque para él eres un asset. ¿Cómo se dice asset en español? ¿Un qué? Eres un activo, ¿verdad? Un producto para el enemigo. Y entonces Pablo aquí le dice, sufro penalidades de estas prisiones como de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Qué tremenda la palabra que habla el apóstol, ¿verdad? No importa si yo estoy preso, pero una cosa te digo, la palabra de Dios no está presa. La palabra de Dios nadie la puede parar. Está libre la palabra del Señor. Hoy más que nunca podemos llegar a través de los medios sociales a corazones que están angustiados, que están pasando esos problemas de sequía, hermano. Y yo me regocijo en realidad y comparto. El otro día que andamos con el hermano Joel Dubón allá en Brunswick, que fuimos a la iglesia, estuvimos ahí. Hace 2 años, en el 2014, 5 años atrás, por ahí así, también estuvimos ahí. Dios me dio una palabra profética. Yo sentado ahí, empecé a grabar al hermano y cuando al rato él llega ahí, empieza a darme palabra. Hace 1 año atrás también estuvimos, 2 años atrás también y otra vez. Y cuando estábamos ahí, recuerdo, yo estaba en el segundo banco y el predicador, sin conocerme, me pone la mano y me dice, no te preocupes por los que se hayan ido. Yo te voy a traer gente, me dijo, que van a venir para sostenerte y levantarte las manos. Y eso se ha ido cumpliendo a través de estos años, porque lo que Dios promete, lo cumple. Y cuando estuvo el hermano ya que fuimos, íbamos caminando y el Espíritu me lleva y dile, predícale a esos 2 que vienen ahí. Entonces le digo, y me acerco a ellos, ¿verdad? Y el hermano Joel venía también a reunirnos ahí. Dios les bendiga, le digo, de todo eso. Y el muchacho, ¿verdad? Traía una fundita, le voy a decir, ¿verdad? De papel. Y cuando llevan una fundita de papel hasta agarrada así, ¿qué usted cree que llevan adentro? Cerveza. Una botellita de las buenas ahí, ¿verdad? Y tenían nombres bíblicos. Nombres bíblicos. Yo, ¿cómo te llamas? Yo creo que uno me dijo Noé, el otro no recuerdo cómo, Ezequiel, algo así. Válgame, ustedes son como alguien puso en un meme. ¿Cómo? David, ¿cómo? Daniel y José, perdón. Daniel y José. Y como dijo alguien en un meme ahí que lo pusieron hace poco, si le van a poner nombres bíblicos a sus hijos, por lo menos enséñenle la palabra de Dios, porque me acaba de asaltar uno que se llamaba Moisés. Qué tremendo, ¿eh? Daniel y José, si los padres le pusieron Daniel y José nombres bíblicos y los encontramos en la calle con una cervecita y iban ya bien, el otro llevaba un paquete así. Y nombres bíblicos, hermano, ¿cómo puede ser eso, verdad? Imagínate, alguien te asalta con la pistola y te das cuenta que se llamaba Juan, nombre apostólico, pero qué ladronazo. Porque sus padres fueron religiosos, le pusieron nombre bíblico, pero no le enseñaron lo que es la escritura, ¿eh? Porque si andan robando, están pasando un momento de sequía y no la resisten. Pero lo cierto es que les hablamos de Cristo, no lo juzgamos. Sentí la unción del poder de Dios. Y además, yo ni les pedí, puedo orar por ustedes. Voy a orar, vamos, y viene el hermano Joel y el hermano Felipe, y ahí empezamos a orar por ellos. Y yo les hago una pregunta, ¿verdad? ¿Quieren rendir su vida a Cristo? Tomen esa decisión y entonces se quedan llamándose José y Daniel y todavía se quedan. Bueno, no lo voy a forzar, pero les voy a decir algo. Les dije, sentí la unción del Espíritu Santo. Les van a hablar a ustedes una vez más de Cristo, a los 2, en algún lugar no sé dónde.
les van a hablar a ustedes de Cristo. Y me miraban a los ojos impactados. Así que no tienen que rendir su vida a Cristo esta noche. Pero la próxima vez que les dé la oportunidad a Dios, escúchenlo bien, estén atentos porque Dios les va a dar una oportunidad más. Y entonces busquen una iglesia donde congregarse. Amén, amén. Y oramos por ellos ahí. Uno de ellos como que se hizo así, ¿verdad? Y todo, y pues se fueron ya. Nosotros ahí comimos. Pero lo que te quiero decir es que el ser humano, y mire que andaban a pie, caminaron, estaban en no sé qué hotel así lejos y a pie. Y a veces nosotros que profesamos ser cristianos, quizás vivimos le decía yo a una hermana, pues si tú vives aquí a una milla de la iglesia y todavía llegas tarde, válgame Dios. Tremendo, ¿eh? ¿Cómo es posible que vives tan cerca y como que, bueno, voy a ir porque ya? Y a la hora de venir la sequía, ¿cómo la vamos a resistir? Qué tremendo que cuando yo me ministraba a través de este mensaje del apóstol Pablo a Timoteo, a un joven que fue pastor, que él lo desarrolló, este muchacho, ¿verdad? Lo desarrolló Pablo a Timoteo. Y le dice, sufre pues penalidades como buen soldado de Cristo. Hace poco me llamaba otro joven. Me llamaba este joven. Este joven que no esperaba una llamada de este joven, ¿no? Usted no lo conoce. Por asunto de privacidad no voy a decir detalles, solo que este joven quizá tiene como sus, no sé, unos 24 años, jovencito. Pero como lo conozco bien desde temprana edad, sufrió mucho, claro, sufrió mucho. Y momentos en la vida donde sufrió tanto, donde llegó a decir, yo no creo en Dios. Porque hoy en la juventud, en las escuelas se está metiendo eso. No creas en Dios, no existe, Dios no es real, Dios no puede existirse a los jóvenes. Es la mentalidad que anda hoy en día. Es más, en México está la Universidad Autónoma de México, y aquí está la UCLA, la UCLA, que son universidades completamente ateas. Son universidades que están peleando para que aquí el cristianismo sea abolido. Sí, estamos en un movimiento bien horrible, usted no tiene idea. Más en California está una ley ahora mismo que cada pastor debe quieren pasarla para que cada pastor someta, por ejemplo, este mensaje que yo empecé aquí a tomar ciertas notas bíblicas, lo someta para que sea revisado por ellos. O si lo vamos a tener aquí en Facebook, pues imagínense, ya lo tengo ahí. Si yo predico en contra de algo que ellos consideran que aunque es para nosotros es condenado, pero ellos me pueden censurar. Y ya no vamos a vivir en esta nación libre donde podemos predicar a Cristo libremente. Los tiempos están durísimos, ¿eh? Pero nosotros aún así suframos penalidades como buenos soldados de Cristo. Tenemos que resistir esa sequía que puede llegar a nosotros en cualquier momento. Cada uno de nosotros de alguna manera vamos a pasar a esa sequía. Anoche yo veía el testimonio de un predicador de años. Y este predicador decía, he perdido 2 hijos de 5. Ahora, dime tú que perder un hijo, eso es sequía, sequía, sequía como nunca. Y él dice, 2 de ellos de cáncer. Y mientras estaba predicando en un lugar, y que pues según el testimonio de él, dice, yo he visto la mano de Dios sanar gente de cáncer a otros. ¿Y por qué a mis hijos no los sanó? Fue un momento de dificultad. Y mientras estaba predicando, fui a predicar porque no paré de predicar. Primera noche de campaña, yo siempre llamo, ¿verdad? Porque ya mi hija está desahuciada. Segunda noche de campaña. Y en la tercera noche me llaman y me dicen, tu hija murió. Eso es. No hay nada, no hay prueba comparable. Llora tú por la prueba que estés pasando, pero hasta que no te toquen un hijo, no puedes decir, es que esta prueba nadie.
si un hijo, que Dios sana a otros y a tu hijo, a tu hija, y la niña creo como 10 años, y que la niña dice que llegó un momento que le dijo, papi, pero si Dios te usa sanando a otros, ¿y qué le puedo decir yo a mi hija? Dios te va a sanar, y Dios no la sana y se muere. Eso es difícil, hermano. Entonces muchos hemos pasado aquí sequía, pero si la has resistido, te voy a decir algo, si tú has resistido sequía, si Dios te tiene aquí hasta donde Dios te tiene, es porque tiene grandes cosas para ti. La victoria está allí para los que de verdad han resistido la sequía y se han determinado a decirle no al mundo, no a cualquier cosa pagana, no a cualquier muchas cosas, y me rindo a Cristo, completamente me doy a Cristo y decido honrarlo a Él en todo, darle gracias a Él por las cosas buenas, darle gracias, hermano, hasta por la iglesia que tenemos. De veras, hermano, que a veces menospreciamos lo que tenemos. Esto es precioso y es para la gloria de Dios. Esto que tenemos es producto de haber resistido la sequía. Estaba viendo unas fotos ahí que tengo cuando lo que había que era monte, y ese árbol que está al frente, monte, y estamos parados ahí 4 personas y yo estoy viendo ese árbol y ya lo veía así. Ese árbol no lo vamos a tocar, le digo a los hermanos. Ese árbol va a quedar en el centro ahí. Y ahí vamos a poner un kiosquito, decía yo, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Que esa es la visión. Y ahí yo ya tenía esto en mente. Mi esposa se acuerda que cuando tuvimos una reunión allá en el saloncito para mostrarle los footprints, porque yo soy así. Yo te acabo de mandar un footprint. Míralo. Pero yo no veo el footprint. Y entonces, de verdad me encantó porque me dice el pastor Joe, qué tremendo. Y no has pensado si se le puede meter un segundo nivel. Hacho, como dice el puertorriqueño, ¿no? Hacho, dice el puertorriqueño, ¿ah? Bueno, como yo le digo al pastor, aquí hay como te digo, oportunidades de trabajar. Y siempre digo, los que se han ahorcado solitos. Sí. Porque por eso Dios da cierta visión pastoral, porque había un momento, ¿verdad?, pasando esos atracos así, que a veces personas se acercaban, ¿verdad?, a mí, ¿y por qué no sientas a ese? Si Dios me puso a pastorear, tú aguántate. Porque en este lugar, Dios es el que saca a las personas. Dios saca toda la luz, no yo. Mi trabajo es darle oportunidad a cada persona, pero con este altar no se juega. Porque el altar no es mío. El altar no es mío, jóvenes, el altar no es mío. A mí respéteme, pero no me tenga miedo. Porque yo no puedo saber sus intenciones, las maquinaciones que usted pueda cargar, pero al de arriba no lo puede engañar. Y así ha sido el proceso de este lugar. Y me acuerdo que entramos a ese cuartito y este edificio me lo habían cotizado por $240,000 sin estacionamiento, sin equipo, sin pintura, sin el techo. O sea, $240,000 me lo había cotizado